Hay una memoria secreta que conduce al despertar de la conciencia, a la iluminación, a la reconquista del paraíso perdido. Esa es la verdadera liberación, la verdadera redención y la felicidad. Y está escondida en una verdad. Somos energía, somos poder mental, somos visión interior y somos sincronía universal. Veamos los temas espectaculares que nos hablan de los arcanos del conocimiento. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Los temas de la memoria ancestral están en la tradición de todos los pueblos, en las civilizaciones, en los libros sagrados, en esas construcciones antiguas, enigmáticas, en las palabras de los grandes guías de la humanidad y en los archivos cúbicos del tiempo en la cuarta dimensión. Veamos hoy esos temas que nos hablan de los arcanos del conocimiento. Estoy hablando de temas del alma, de temas del despertar. ¿Cuáles temas? ¿Dónde encontrarlos? ¿Cómo saber cuáles son los reales y cuáles son los originales? Aquí hay que ser muy objetivos y también intuitivos. En la medida que uno va investigando, tiene que admitir que hay muchas historias rosa, como románticas, como alejadas de una situación como más objetiva. Que hay muchas cosas de la nueva era o de nuevas sectas que además están llenas como de una sensiblería que no funciona. Para hacer estos videos, yo tengo que consultar con las fuentes originales antiguas. Hay que recordar, releer, investigar en todas esos grandes guías, en todo ese conocimiento, en toda esa enseñanza, en libros originales, en archivos originales. Y sobre todo en cosas que ayuden realmente. Arcano. Arcano no es una carta o un número. La palabra arcano significa secreto. Y esos secretos es lo que vemos entre líneas en las civilizaciones. Podemos hablar de India, de China, de Sumeria, de los mayas, de los celtas, de los lapones, de todos, absolutamente todos. ¿Será que esto es superación personal, desarrollo personal, crecimiento personal? No. Estos son nuevos grupos de temas con otras enseñanzas, con otros objetivos, con otras líneas. Y yo no tengo nada en contra. Lo que sí quiero aclarar es que no es nada de eso. Esto es pura investigación espiritual. Esto es ese camino místico que debemos recorrer
y todos los temas concernientes a ese camino místico, como es el despertar de la conciencia, el entrenamiento en la meditación, el desarrollo del poder mental, doblegando el ego. Toda esa sabiduría de la luz ascendente. Ese tema de las dimensiones, de la conexión del Dharma, de la conexión del tejido, de la importancia de recuperar la memoria. Aquí en estos videos también hablamos de física, de desdoblamiento, de recordar vidas pasadas, de muchos secretos herméticos. Los arcanos del Tao de la alquimia, los más viejos hasta los más recientes, y también de los arcanos del yoga. De esa meditación con todos sus símbolos, con todas sus formas que sirven y que verdaderamente ayudan. Hablamos de otras dimensiones, claro que hablamos de otras dimensiones, de los distintos cuerpos de esta serie humana, que no es solamente este vestido, porque somos multidimensionales. Hablamos de eso que conocemos como el astral. Y permanentemente estamos reconociendo y hablando de los visitantes o de los asesores del espacio. No podemos dejar de mencionar al señor Buda, o no mencionar al adorable, a nuestro Señor Jesús, a grandes maestros. Y también hablamos de misterios sin resolver o sin explicación. Queridos amigos, hablemos puntualmente de los temas pendientes para este nuevo año, o me voy a poner a modernizar y voy a hablar de esta nueva temporada. Para comenzar, en esta investigación espiritual, hay algo importante y hay una palabra importante: anacrónico. Un objeto, una situación o una persona fuera de lugar o fuera de tiempo. Esto es muy curioso y vamos a hablar de varios ejemplos. En el caso de objetos, bueno, de artefactos fuera de lugar. Y hay algunos bien importantes de los que tenemos que hablar. ¿Qué explicación tienen las humanidades? Hay fechas, digamos, mentirosas. ¿Por qué? Porque no son reales, porque no son exactas. ¿Por qué? Por desconocimiento y por olvido de ese pasado remoto. Entonces, hay que hablar de todo eso anacrónico. Y vamos a hablar mucho de esos anacronismos, de todos. Otro tema muy querido por mí y muy especial es el tema de Sumeria. Sumeria está lleno de secretos, de muchas cosas que no se han dicho. Está lleno de historia de los visitantes. Está lleno de toda esa historia sagrada atlante, de toda esa tecnología espectacular del pasado. Tenemos que hacer un recorrido importante por los glifos, que están en todo el mundo y que tienen
íntima relación con el mundo subterráneo, pero también con las rutas estelares. Nazca, Paracas, Kazajistán, Atacama, Amazonas, Sahara. Ahí hay muchos geoglifos que tenemos que saber de ellos. También tenemos que tocar el tema de las esferas, esas esferas misteriosas de Costa Rica. Qué lástima que desafortunadamente las movieron, pero hay que hablar de ellas. Hay que hablar, por ejemplo, de las ciudades subterráneas de Turquía, con unos datos o con unas fechas verdaderamente súper anacrónicas. Quiero compartir con ustedes también algunos datos totalmente desconocidos del señor Cristóbal Colón. Y vamos a hablar también de la magia y de los milagros de la selva. Hechos iluminados, lógicamente, por seres iluminados. Vamos a hablar de Cábala y esa relación con el camino completo, pero también esa relación con Sumeria, con los vikingos, con los celtas, con el Tantra, es decir, esa relación atlante. Vamos a tocar más puntos de geometría sagrada, de mandalas, de signos, de yantras, de su presencia secreta, de la medida áurea. Vamos a hablar de esas deidades hindúes, sumerias y persas, que no son dioses, son nombres, son claves, son un lenguaje, son una memoria importante, son historias. Vamos a seguir recorriendo ese camino de las dimensiones. Vamos a hablar de esa astrofísica de los Vedas, con unas coincidencias bellísimas con la física moderna, donde la ciencia y la mística cada vez están más cerquita. Vamos a hablar de otras pirámides en México, otras pirámides en China, otras pirámides en Meroe, en África. Todas un misterio grande. Y también vamos a hablar de ese misterio de los nubios en Sudán. Sudán queda abajito de Egipto. Y si nosotros pensamos que en Egipto hay pirámides, en Sudán hay todavía más. También vamos a hablar de las puertas falsas. Y queridos amigos, otra vez, ¿saben qué? Falta todo. Falta por mencionar todo. Esto es esa invitación a que sigamos juntos una nueva temporada, es decir, un año más. Por favor, suscríbanse, denle like, entren a la página de Hilda Strauss y busquen las meditaciones. Son unas meditaciones muy especiales, están unidas ahí en la página del radio, con una música en una afinación 432, muy especial, que nos ayuda en esa concentración y en esa sensibilidad. Nuevamente, gracias. Y les dejo la cordial invitación para esta nueva temporada. Gracias.